Por estos días, por estas horas, los intendentes electos han estado en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Cuáles son los planteos que han realizado y qué es lo que han recibido de devolución por parte del gobierno? En realidad fueron hechos, en mi caso nos invitaron a una reunión, empezando, y fue muy interesante que se plantearan temas que nosotros venimos viendo hace tiempo, pero que por el desfasaje que existe entre la instalación del gobierno nacional y la instalación del gobierno departamental, que estoy diciendo de que mientras el gobierno departamental se instala con su transición, ya se empieza a discutir el presupuesto nacional. Entonces todas las partidas para los gobiernos departamentales se deciden en ese periodo de ventana, y que a la semana y poco ya estemos poniendo sobre la mesa todas las variables o variantes que nosotros pensamos que tienen que ser tenidas en cuenta para la distribución de los recursos a nivel nacional, es una muy buena señal, una señal de madurez también y de que después no venir a decir, nunca nos preguntaron, nunca supimos. En realidad acá se pone sobre la mesa cuáles son las reglas del juego y qué cosas han cambiado, analizar qué cosas han cambiado que ameritan o deben provocar un cambio a la hora de la asignación de partidas. Yo creo que esa es una de las cosas más interesantes. Y por otro lado también dejaron sobre la mesa cuáles son los criterios para seguir trabajando, ¿no? Que no cambia mucho, pero sin duda aparecen, a pesar de algunos nubarrones en la economía, que las intendencias tienen que estar tranquilas y que vamos por el mismo camino que veníamos. ¿Cuáles son esas reglas del juego de las que hablaron, que usted dice, son interesantes, hay algunos cambios, aunque hay una continuidad también? Primero, ya se avisó cuándo van las partidas que en este año se tienen que entregar. Tienen un estudio muy clarito de cuánto hemos ejecutado cada uno y cuánto nos falta a cada uno. Nos comentaron, ahí ya una reunión un poco más amplia, de cuándo llegan las partidas y cuáles son los criterios para esto que viene ahora, que es más recursos para los municipios. Y bueno, ahí está en discusión, plantean algunos criterios de qué porcentaje y de dónde pueden salir. Bueno, eso se va a instalar en el Congreso de Intendentes. ¿Y a su criterio cuáles deben ser esos porcentajes? No, está bien. A ver, aquello que se decidió de pasar a un 3,33% del presupuesto contra un compromiso de gestión, sino que a un 2,9%, me parece perfecto que eso así sea. Creo que fue un gran acierto y que incluso generó mucho más dinero para las intendencias. Yo creo que en porcentaje... 3,33 para los municipios. Para las intendencias. Lo de los municipios va a salir de otro lado. Por lo menos ese es el criterio que nosotros manejamos y que lo tiramos entre la bancada de Frente Amplio. Pero además, tenemos la partida del 214, la partida del FDI, la partida del PDGS, la partida de Caminería Rural. O sea, son muchos ítems que estaba bueno que todos los que ingresamos nuevos, porque más allá de que yo era secretario general, a todos los que ingresamos se nos plantea, tenemos todo esto, algunas cosas las tendremos que conversar con el Ministerio de Transporte, pero en realidad ahí se nos plantearon los porcentajes y cómo están viendo en principio lo que son las partidas para los municipios, que se va a discutir porque estamos viendo ahí cómo el Congreso de Intendentes lo va a tomar. Pero en realidad lo más importante, creo que acá lo más importante es a discutir los criterios para la asignación de recursos del 214 de la Constitución. Los criterios que hoy se usan surgieron en el año 2001, hay quien dice que fue en el 90 y algo, yo por lo que tengo entendido en el 2001, donde se utilizan algunos criterios, por ejemplo, la inversa del PBI, población, NBI, necesidades básicas insatisfechas y algún elemento más. Cuando se estudió y la OPP anterior empezó a analizar, fundamentalmente políticas territoriales de la OPP, encontraron que no estaba claro si lo que se estaba asignando correspondía a eso que se decía. Entonces hoy, si uno se mete a analizar y revisar, es una nebulosa que no está muy claro por qué a tal intendencia le toca el tanto por ciento. Nadie lo sabe explicar bien, por más que lo estudie. Cuando vamos a partir del censo del 2011, de los datos del INE, con respecto a cuánta necesidad de infraestructura insatisfecha existe en el país, ahí te encontrás que los departamentos más poblados son los que están teniendo mayores carencias. Dicho de otra forma, hay departamentos que tienen por encima del 50% de sus ingresos las partidas del gobierno nacional. Más del 50%, incluso 60 y algo. En el caso nuestro 20 y poco, 27 creo que es, 26, Montevideo bastante menos. Entonces cuando
cuando eso se distribuye la gente nos pregunta, ¿y por qué es así? Bueno, porque en realidad que el departamento, pero cuando uno se pone a analizar, no habrá que incorporarle algún otro dato nuevo. Entonces, sabemos que es una discusión muy profunda y que va a la ley de presupuesto, nada menos, donde tenés que articular con la oposición. ¿Por qué es que se toma esta decisión, verdad, de que Montevideo y Canelones, por ejemplo, estén por debajo del 30 y departamentos del interior profundo de pronto se llevan más del 50%, viven de más del 50% de los recursos estatales? No nos olvidemos que Montevideo estaba afuera. Montevideo no recibía nada. Empezó a recibir cuando entró el frente al gobierno. Ahí Montevideo empezó a participar también de esto. Y todos, cuando se habló del paquete, todas las intendencias fueron conscientes de que a Montevideo también le tenía que tocar. Creo que anda por un 15%. Y, como dije recién, se asignan en base a algunos criterios que no están ni mal ni bien, son discutibles. Por ejemplo, el factor población evidentemente pesa menos que otros factores. Entonces, departamentos que están muy alejados, departamentos donde de repente es muy difícil generar aumento del PBI, porque las inversiones no van ahí. En fin, son muchas cosas que aparecen acá sobre la mesa. Si fuera fácil de cotejar que esos datos de los cuales se surgen los criterios se condicen con lo que se asigna, no habría discusión. El tema que no es fácil y nadie sabe explicar muy bien por qué aquellos criterios quedaron fijos. Tocar esos criterios genera una discusión muy profunda y por eso está bueno que se arranque a tiempo, porque incluso yo que he hablado con diputados de la oposición mismo, de que son del departamento de Canelones, dicen, no, a Canelones le está tocando bastante menos de lo que le corresponde. Es un punto de vista, pero desde actores políticos incluso de la oposición en el departamento, e incluso gente que estuvo en la época del gobierno colorado, digo, no, a nosotros nos daban siempre menos de lo que nos tocaba, de lo que nos deberían haber dado. Entonces esa discusión siempre va a estar y está en todos los países. A ver, en un país fuertemente centralista como el nuestro, ni hablar, pero le pasa a Argentina con las asignaciones de recursos también en las provincias, o sea que... ¿Y ustedes desde Canelones prevén plantear más recursos? En algunos rubros sí. Yo creo que hay algunas cosas que deberían revisarse, por ejemplo, que no solo son las partidas del 214, pueden ser por otro lado. Estaría bueno revisar bien cuánto de caminería rural le toca a uno, cuánto le toca a otro. Yo tengo el 25% de la población rural del país y el 11% de los recursos de caminería rural van a Canelones. Capaz que el problema más grande Canelones no lo está teniendo con eso, sino que lo está teniendo con la influencia metropolitana o la metropolitanidad, cuánto afecta en más y en menos, porque también... Usted dice que eso todavía no está del todo estudiado. Ah, no, yo creo que no, pero incluso hay argumentos al revés. Por ejemplo, gente... Yo he escuchado argumentos al revés. No, Canelones tiene la ventaja de que la gente trabaja en Montevideo y gasta en Canelones. Por ejemplo, otros que te dicen, no, pero la gente gana en Canelones y va a comprar en Montevideo. Esas cosas que influyen en el PBI, que influyen... Entonces, no es fácil, no es cuestión de bajar un número y subir otro, porque aparte acá la que afectás es a la gente. Pero me parece que hay algunos componentes, algunos elementos, algunos indicadores que deben ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, obviamente nos afecta positivamente a nosotros. Si yo tengo que en el 2004 supuestamente o más o menos andábamos en los 480.000 habitantes y en el 2011 ya somos 520.000, que le pasa a otros departamentos también, ¿no? Algo debería generar también en la asignación de recursos. Me parece que debería generarse alguna... Pero bueno, es parte de la discusión que se instaló a tiempo, me parece, en el Congreso de Intendentes. ¿Se instaló para que se refleje en el presupuesto? Yo creo que va a ser uno de los temas del presupuesto. Dentro de todos los temas es el tema de la descentralización, que no es solo los municipios, es también las intendencias. En estos días también se conoció que hay intendencias que no van a poder hacer frente al salario de sus trabajadores, que van a tener que pedir préstamos al Banco República. Incluso hay situaciones hasta más complicadas, que es como tienen el dinero embargado, ni siquiera pueden, ni siquiera se le pueden transferir los fondos del Banco República. ¿Cuál es la situación de Canelones en ese aspecto? No, totalmente tranquila, bien. Lo que había para ejecutar se ejecutó. Esa situación de la que tú me planteas de otra realidad es la misma o parecida a la que nos encontramos nosotros en el 2005, cuando no teníamos acceso a ningún tipo de fondo, porque el Banco República ya era mucho lo que se le debía. Bueno, pero
Pero bueno, es una tarea que también se lleva al gobierno nacional para analizar cómo hacemos con esos departamentos, porque en realidad acá estamos hablando que hay gente detrás, que hay trabajadores, pero en el caso nuestro, ahora cuando yo veo otros ejemplos, digo, es posible salir de eso, es cuestión de ser ordenado y es cuestión de planificar mucho y moverse dentro de lo que se planifica, y si uno se sale de lo que se planifica, pueden pasar estas cosas. Yo creo que el Uruguay ya tiene experiencia en gestión, y todos los partidos políticos han pasado por alguna intendencia, por el gobierno nacional, y bueno, lo aprendido creo que debe servirnos también para que esas cosas no ocurran y que en realidad a veces aparecen como de un día para el otro, y bueno, yo creo que algunos organismos de carácter nacional deberían estar mucho más alertas y avisar mucho antes cuando estas cosas se están viendo venir, ¿no? Pero bueno. ¿Qué les pidió el gobierno nacional? Porque usted decía, bueno, hay cosas que hay que rever para hacer una mayor justicia tributaria, y a la vez se les pidió algo, digo, en el marco de la preocupación que tiene el gobierno nacional por la desaceleración de la economía. No. A ver, fue un intercambio con Álvaro García, con Dibarbure, con el propio Pesteguía, que es el de políticas territoriales, de descentralización concretamente, y fue un intercambio de opinión, no hubo una solicitud concreta, ni simplemente intercambiando puntos de vista, incluso coincidiendo con aquello de la mesura, de ser, en estos momentos que corren, de no apresurarnos y ser muy cuidadosos, ¿no? Estuvimos viendo cuánto afectan los compromisos asumidos con los fideicomisos a futuro, la garantía que es que solo afecte una franja de los ingresos, en fin, y exploramos, o sea que no hubo pedido, exploramos por dónde podríamos nosotros reducir algunos números, por ejemplo, como la morosidad y algunos servicios que nosotros prestamos, que nosotros les planteamos también la posibilidad de una colaboración, o sea que fue más bien... ¿Qué servicios? No sé, hay mucho servicio costero, por ejemplo, que nosotros recibimos apoyo, por ejemplo, para el verano, ver cómo lo podemos fortalecer. También lo reciben otras intendencias. Yo creo que, en fin, no hubo solicitudes ni fue intercambio de opiniones. Hubo planteos que van a ser esgrimidos y vamos a tener incluso actividades de formación o de intercambio con opiniones de gente que viene del exterior, incluso cursos, o no son cursos, son ponencias que hacen desde la OPP en este mes de junio, que tiene que ver con cómo se asignan los recursos en la descentralización en otros países. Está bueno verlo. ¿Ya está trabajando la conformación de lo que será su equipo de gobierno? La semana que viene empiezo a tener reuniones con todos los sectores políticos. Obviamente hay un equipo de cercanía que son los que me han acompañado, que están ahí en la gestión, que estamos haciendo el tema del pasaje de información, de sistematización de la información de todo lo que quedó por hacer, de todo lo que se hizo y un estado de situación de cada una de las direcciones. Definiremos algún criterio de diseño institucional en estos días también y bueno, y obviamente después las responsabilidades concretas. Todavía no hay ninguna definición más allá de la que dijimos en algún momento, de que el director de recursos financieros siguiera con nosotros, pero no fue más que eso. ¿Y va a conversar con el resto de los sectores del Frente Amplio? Todos. ¿Y con la oposición? Con la oposición sí, vamos a tener que hablar después. O bueno, yo he hablado ya con algunos de los actores de la oposición por otros temas muy puntuales, pero sí, vamos a tener que tener una instancia por lo menos de decir, bueno, esta es nuestra propuesta, este es nuestro proyecto de trabajo. También fijar reglas de vinculación, más allá de la que hagan los ediles. Ya tuvimos una primera reunión con ADEON, que es otro actor importante, y obviamente algún mensaje también a la ciudadanía de por dónde vamos a empezar y cuáles son las líneas de trabajo. ¿Y cuál es la idea suya de por dónde empezar? ¿Cuáles son esas líneas de trabajo? Creo que el punto cero es reunirnos con cada uno de los ministerios y ver cuáles son los planes del gobierno nacional para ser nosotros brazos ejecutores en un montón de acción. Lo prioritario es la elaboración del presupuesto, instrumentar la descentralización tal cual lo establece la nueva ley, empezar en un trabajo más de trasladar más responsabilidades a los territorios, que son los municipios solos o agrupados, empezar fuertemente con tareas de mantenimiento de todo lo hecho y, algo que no es menor, es a partir de toda la infraestructura creada fundamentalmente en arquitectura, por ejemplo, piscinas
centros deportivos, casas de cultura, empezar a ponerle gestión adentro, porque eso implica un desafío nuevo.